Hola amigos, miren nada más qué interesante ejercicio tenemos por aquí. Tenemos que encontrar el área sombreada de este semicírculo. Como siempre puedes solucionarlo en tu cuaderno y dejarme en los comentarios tu respuesta. Vamos al ejercicio. Lo primero que vamos a hacer es borrar el área sombreada y al final lo devolveremos para poder trazar otras líneas por aquí. Vamos a poner un punto más o menos por la mitad de esta parte de aquí, que es el diámetro del semicírculo. Entonces más o menos la mitad se encuentra por aquí, ¿sí? Y ahora vamos a trazar una línea desde aquí hasta aquí. Fíjense, de esta forma. Vamos a trazar una línea formando un triángulo rectángulo por aquí. Por aquí van a ver 90 grados, tenemos un triángulo rectángulo del lado 4 y este lado no sabemos cuánto es. También vamos a trazar una línea desde esta parte de aquí, hasta el centro del semicírculo, ¿sí? Y se nos forma otro triángulo del lado 2 y tampoco sabemos cuánto mide esto de aquí. Ahora, como no sabemos cuánto mide, vamos a etiquetarlo. A esto de aquí, fíjense, esto de aquí, lo vamos a llamar X. Y esto de acá, esto de aquí, lo vamos a llamar, pues, si esto de aquí es X y toda esta medida desde aquí hasta acá es 6, obviamente y lógicamente esta parte de aquí va a ser X menos 6. Fenomenal. Y pues pongan mucha atención que desde el centro del círculo hasta cualquier parte del perímetro del círculo siempre va a ser el radio. En este caso pues estamos hablando del perímetro del semicírculo. Pero desde aquí hasta aquí que llega al perímetro, esto va a ser el radio del semicírculo. Por lo tanto lo vamos a llamar R. Y desde aquí hasta acá también es el radio. Así que esto de aquí también va a ser R. Fenomenal. Por aquí también tenemos 90 grados. Así que podemos aplicar Pitágoras. Vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es igual al lado al cuadrado más el otro lado del triángulo al cuadrado también. Ahora, ¿quién será la hipotenusa de este triángulo? Pues es R. Me queda R cuadrado. Y del otro lado, cualquiera de estos dos lados puede ser el lado A. Voy a decir que este de aquí es el lado A. Entonces me queda X cuadrado. Más el otro lado al cuadrado, que sería este lado de aquí que mide 4. Me queda 4 al cuadrado. Por aquí tenemos que R cuadrado es igual a X cuadrado más 16. Perfecto. Y por acá en este otro triángulo también aplicamos pues Pitágoras. Tenemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Muy bien. La hipotenusa, vamos a borrar, la hipotenusa en este caso también es R. Entonces me queda R cuadrado. Y por acá tengo que cualquiera de estos dos lados puede ser A. Yo voy a decir que este lado de aquí es A. X menos 6. Y esto al cuadrado. Más el otro lado al cuadrado que sería 2. 2 al cuadrado. Perfecto, tenemos que R cuadrado es igual. Por aquí tenemos un binomio al cuadrado. Se resuelve de la siguiente manera. El primer término al cuadrado sería X cuadrado. Menos, porque aquí hay menos, el doble producto del primero de X por el segundo término, por 6. Y más el segundo término al cuadrado, es decir, 6 al cuadrado. Todo esto más 2 al cuadrado, que es 4. Perfecto, tenemos que R cuadrado es igual a X al cuadrado. 2 por 6 es 12X. Y por aquí tengo 6 al cuadrado, que es 36. Muy bien, y más 4 que tengo aquí. 36 más 4 pues es 40. Vamos a ponerlo de una vez por aquí. Tenemos 40. Bellísimo. ¿Y qué tenemos por aquí? Ponga mucha atención. Tenemos por aquí el radio del semicírculo es igual a esto, ¿sí? De este triángulo sacamos eso. Y por acá tenemos que el radio del semicírculo también es igual a esto de aquí. Así que como los dos son el mismo radio, podemos igualarlo. Podemos decir que R al cuadrado va a ser igual a R al cuadrado, ¿sí? Ambos radios, ¿no? Entonces, esto que equivale a R cuadrado, que sería X cuadrado más 16, sería igual a lo que equivale a este R cuadrado, que es X cuadrado menos 12X más 40. Muy bien. Y por aquí podemos eliminar este X cuadrado con este X cuadrado, ya que tienen el mismo signo en ambos lados de la igualdad. ¿Y qué es lo que nos queda? Vamos a pasar este menos 12 al otro lado. Nos queda 12X, vamos a escribirlo bien, 12X igual a 40. Y este 16 queda en el otro lado restando, menos 16. Tenemos que 12X es igual, 40 menos 16 pues es 24.
y lo anotamos por aquí, 24. Por lo tanto, x va a ser igual a 24 y este 2 se queda dividiendo. 24 sobre 12 pues es 2. 2, fenomenal. Ya con este valor de x pues es fácil realizar el ejercicio, porque simplemente reemplazamos el valor en cualquiera de estas dos ecuaciones. Yo lo voy a realizar en esta ecuación de aquí. Tenemos r cuadrado igual a x al cuadrado más 16. Pero x vale 2, así que vamos a poner aquí 2 al cuadrado. Por lo tanto, r cuadrado va a ser igual a 2 al cuadrado, que es 4. Y 4 más 16 pues es 20. Ya tenemos r cuadrado, fascinante, ¿no? Ahora vamos a anotar por aquí el área de un semicírculo. El área de un semicírculo es igual a pi por radio al cuadrado sobre 2. Fenomenal. Entonces lo que estamos buscando es esto de aquí. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos radio al cuadrado. ¿Qué falta aquí para completar el área? Pues multiplicar por pi en ambos lados de la igualdad. ¿Y qué más? Y dividir para 2. Dividimos para 2 en ambos lados de la igualdad. Y ya tenemos por aquí el área del semicírculo. Entonces, por aquí tenemos pi r cuadrado sobre 2, que esto va a ser igual, simplificando es 1, simplificando es 10. Fenomenal. Entonces, esto de aquí ya habíamos dicho que es el área del semicírculo. Así que podemos borrarlo y poner área del semicírculo o área sombreada, ¿no? Que va a ser 10pi. Impresionante, hemos encontrado ya la solución de nuestro ejercicio, que estuvo muy interesante. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.